En Memorias que Perduran de hoy vamos a tener el privilegio de entrevistar a un colega comunicador, Freddy Ordóñez Chavarría, nacido en Tupiza un 14 de abril de 1952, a unos días de la revolución del 9 de abril del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Freddy estudió en el Colegio Nacional Mixto Suipacha, pero es interesante saber que su padre en Tupiza contaba con Radio Agricultura, donde él ya desde muy joven incursionó en la actividad radial, diríamos a temprana edad. Interesante también saber que Freddy trabajó en Chulumani en Radio Yungas, de lo que hay que destacar su trabajo principalmente en la formación de reporteros populares. Entiéndase, una radio educativa, una radio popular, una radio que sale al encuentro de la gente a la calle, no desarrolla su acción radiofónica desde la cabina de emisión. Ya luego se trasladó a CAMI, a Radio Don Bosco, un centro minero en la provincia Ayopaya, donde también contribuyó en la formación y profesionalización del personal de la emisora. En Yungas tuvo el privilegio de conocer al padre José Geldens, un sacerdote holandés que también se enraizó en Chulumani y en Yungas. Y en Cami conoció al padre Serafino Chiesa, pero también al padre Miguel Ángel Aymar, dos sacerdotes italianos que prácticamente han contribuido muchísimo en el desarrollo de Cami. De esto y de mucho más estaremos hablando con Freddy Ordóñez Chavarría, un tupiceño de cepa con quien estaremos desentrañando esta semblanza de vida a través de Memorias que Perduran. Freddy, gusto tenerte en el programa Memorias que Perduran. Tu saludo inicial para el público que verá el programa a través de Facebook y a través de YouTube. Gracias, Constantino, más conocido como Tino. Un gusto, pues, de estar aquí contigo después de tanto tiempo. Bueno, a través de los aparatos, ¿no? A través de esto que es multimedia, porque siempre hemos estado a través del celular o en esos contactos que hemos tenido desde hace muchos años atrás. Realmente es un gusto y gracias por haberme invitado, Tino. A la orden, pues. Bueno, había dicho que eres un tupiceño. ¿Qué recuerdos tienes de Tupiza, de tu infancia? Uy, imagínate parte de mi juventud en Tupiza. Mi infancia y parte de mi juventud en realidad pasé en mi tierra Tupiza, pues. Como tú ya dijiste, estudié, bueno, al principio en la escuela 7 de noviembre, que estaba cerquita a mi casa, a menos de una cuadra, porque vivía por ahí. Y después en el Colegio Nacional Mixto Suipacha. Y cuando estaba en el colegio hasta segundo año, llegó unas becas allí. Mi papá no sé cómo apareció con una organización, si mal no recuerdo, el Pacto Andino, para estudiar agropecuaria en la Argentina. Entonces me consulta, me dice, no quisieras ir, y el colegio, pero allí vas a continuar. Bueno, ¿qué te parece? Esta es una faceta que muy pocos conocen. Entonces me fui. Aproveché esta beca, me fui, estuve 4 años en la Argentina. Y allí he egresado como técnico agropecuario en noviembre de 1971. Estuve 4 años allí. Por eso te digo, toda mi niñez y parte de mi juventud estuvo allí en Tupiza, después 4 años en la Argentina y el resto en los Yungas de La Paz y finalmente aquí en Cochabamba. Freddy, interesa saber un poco tu estancia en Tupiza. Decías que has pasado la infancia y también parte de la juventud. ¿Qué gratos recuerdos tienes de Tupiza? A ver,
de la radio, concretamente la radio de mi papá, tal vez podría ser Sí, sí, eso. sí, claro que sí. Mi papá tiene una radio y las actividades que se realizaban, yo chango, chico en el colegio, la gente que estaban ahí, bueno, todos amigos, me acuerdo por ejemplo de Israel Jurado, que él era el director de la radio, y era un muy bueno, pero era, en esa época era demasiado estricto. Y yo veía cómo cuando se equivocaban en algo, inmediatamente les llamaba la atención, pero era para mejorar. Después, me acuerdo de Norma Medinaceli, parece que tú la entrevistaste también. Sí, sí. Ella estaba trabajando ahí, no sé si era con su papá, había un señor mayor, él hacía los libretos. Entonces, para el informativo, a veces yo me agarraba la grabadora, iba. Mientras ellos estaban trabajando, había alguna actividad, algún acto, no sé, tendría mis 13, 14 años, me iba con la grabadora, hacía algunas reuniones, algunas inauguraciones, a veces también con algún papelito que me daban con algunas entrevistas. Me atreví a hacer algunas entrevistas, por lo menos es lo que recuerdo. Después buscando algunas fotos, tengo unas 2 o 3 fotos, agarrado de la grabadora en medio de algunas reuniones con algunos personajes también en Tupiza. Entonces yo aportaba, era digamos como el grabador. Llegaba ahí, le entregaba a este señor, él es el que escuchaba, libreteaba y después era el que preparaba para el informativo que leía la norma. Después, ¿qué otra cosa me acuerdo? A ver, mis hermanitas también creciendo, ellas aprendieron también la operación y si ellas eran operadoras, aparte de que había otros jóvenes, ¿no? Los operadores, porque tenían programas musicales. Me acuerdo de un Juan Pérez, que era el disjockey en allá, tenía sus contactos con Discolandia, con Lauro esos veces, después de Diva. Y otra cosa importante de esa época de radio, digamos, no sé si llamarlo artesanal o qué, o profesional de esa época, no había esas facilidades que ahora tenemos, que ahora tienen los comunicadores, los radialistas. Por decirte, a ver, un operador tenía que preparar las cortinas que estaban en los discos o en cintas grabadas. Para combinar había que estar tan atento y tener oído y el dedo listo para que salga justito, para que no salga mordido. En los discos, por ejemplo, ¿no? Y alguna vez me atreví a operar. Entonces, claro, me enseñaban, me decían, y de ahí no me olvido, por ejemplo, Discolandia entraba en el primer surco en el pick-up y Laura entraba, creo, en el tercer surco. Pero para que empiece la música había que sentir en el dedo, en el tacto así. Ponías al pick-up el disco, soltabas y ¡chit! Cuando sentías había que parar el disco, agarrar el disco y retroceder. Para que cuando desde el otro lado del locutor te decía, en el libreto decía música, entonces largabas. Y en el momento en que largabas salía pero justito. Ahora no, ahora puedes preparar, hacer pausa, prepausa, retroceder. No, esas veces no había que hacer todo con el dedómetro, que había que sentir en el pulso. Esas cosas, digamos, no me olvido. Me sirvieron muchísimo después para cuando llegué a Radio Yungas, para en las cintas igual, ¿no? Cómo había que doblar los casetes, a correr los casetes para ver en qué parte cortabas. Incluso había que saber cortar la cinta, después pegar. Esas cosas he ido aprendiendo viendo, pues ahí cómo hacían los operadores, los locutores, los gestos que hacían allí al hablar, los movimientos que hacían, o sea, bueno, chico, bueno, joven también era curioso. Además me empezó a gustar. Y la radio de mi papá, digo, tengo que aprender aquí cosas, ¿no? Y después ya empecé a meterme a la locución, a hacer locución. Primero unos avisitos, a leer unos avisos, después algunas dedicaciones. La primera vez creo que temblé, había un temblor ahí. Ahora, no, pues entonces a ellos les veía también como los ejercicios que hacían con la boca, la vocalización, se ponían un lápiz ahí para que no fallen, a gesticular, después en la respiración.
Yo les digo, ¿y por qué haces eso? Parece que te aguantaras ahí en la respiración. Entonces me explicaba, me dice, es que si no aprendes a mantener el aire en el estómago, me dice así, ¿no? Después lo que hablas, a ver, escucha, dice, te sale como patito. Así, en ese especie. Entonces, para que no salga eso, tienes que aprender, dice, a respirar, o sea, mantener el aire en el estómago y a ver cuánto tiempo aguantas hablando, me decía, ¿no? Entonces, mientras él me hablaba, ellos me hablaban, y yo intentaba hacer eso, pero parece que crecía, se me estiraba. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? El hecho de cambiar de Tupiza a la Argentina, ¿qué significó para ti? Pero además de estar 4 años, como has señalado. A ver, en Belville había un celador, le llamaban así, como vendría a ser como es de gente aquí. Pero yo fui a un colegio que tenía también internado. Entonces, él tenía un servicio de amplificación en Belville. Él hacía publicidad, propaganda. También me llamó la atención eso. Y yo le hablaba, es que allá, mira, vos tenías que ser gaucho para poder hablar, ¿no? No piocoya. Claro. Y entonces le conté, nos hicimos amigos con mi celador. Le conté de que mi papá tiene una radio en Tupiza y me dice, estaría interesado ir a conocer, a hacer algunos programas, a las transmisiones deportivas, me dice, ¿no? Y le digo, pero ¿por qué no hacemos programas desde aquí? Mandamos saludos. Allá, pues, me dice. Y en una vacación de Tupiza me llevé 2, 3 discos así variados. Y él tenía su grabadora, tenía su pickup. Entonces trae al internado y ahí grabábamos en cassette. Me acuerdo 3 o 4 programas grabábamos, 2, 3 cassettes, así con música. Era más saludos, música, contar qué es lo que estaba haciendo allá. Él se encontraba con algún boliviano por ahí, él contaba. Y entonces esa grabación y la mezcla que hacíamos empíricamente, digamos, con su pickup que traía, más la grabadorita, ya él tenía cassette, con esa grabadorita que seguramente sonaba por las cosas, pero grabábamos ahí, ¿no? Y así hacíamos así programas, digamos, musicales de salud. Y eso le mandé 2 veces, creo, 3 veces a mi papá. Entonces no me olvidé de eso, paralelo a lo que uno estaba estudiando allá, ¿no? ¿Y cómo te fue en los estudios de técnico agropecuario? Bien, bien. Bien, mira, he egresado en noviembre del 71 en la Escuela Nacional de Agricultura de Belville. Después de la vacación, cuando ya terminé, me fui a Buenos Aires porque allí tengo unos tíos. Y en Buenos Aires estuve todo el mes de noviembre, parte de diciembre, después me vengo ya a Tupiza, te hablo de diciembre del 71, y todo ese mes estuve porque la casa todavía de mis papás estaba en Tupiza y ya se habían trasladado. O sea, mientras yo estaba en la Argentina 2 años antes, ya se vinieron ellos a Chulumani, después te cuento eso. Se vinieron con la radio y toda la familia. Y en la casa dejaron a una persona ahí para que viva, cuidando, una especie de alquiler, algo así. Yo llegué ahí a la casa, tenía mi cuartito, en mi cuarto todo diciembre, con los amigos, las amigas, todo eso. Fue como una despedida. Después vengo a Chulumani, ya en Chulumani mi papá, con la radio. ¿Y qué te cuento? Es otra historia interesante, ¿no? Ahí en Chulumani, mi papá viene a ser como el pionero, pues, de la radiodifusión allí en Yungas. Tenía, no se sabe cuánto era, pero el nombre es Radio Agricultura. Y ahí, ¿qué es lo que hacían? Más hacían los pedidos desde el primer día, dicen, ¿no? La cantidad de gente, todos contentos a escuchar en sus adiestitos. Había una serie de avisos, pedidos. Entonces, mis 2 hermanas son las que empezaron a manejar eso. Después, cuando yo llegué, claro, les ayudé ya con la parte de hacer información, redactaba o leía del periódico que llegaba esas veces llegaba cada 2 días, creo, la flota llegaba, no era todos los días como ahora o cada rato, pero esas veces creo que era 2 o 3 veces por semana,
y llegaba de La Paz a Chulumani y de Chulumani a La Paz igual. Entonces, ahí llegaba el periódico y ahí comprábamos, de ahí así. Después tenía siempre la manía de escuchar radio y especialmente radios internacionales. De ahí sacaba algunas noticias, escuchaba La Voz del Sur, después Radio Fide, La Cruz del Sur, quiero decir, Radio Fides, había Amoró de Santa Cruz, había una radio de Tarija, de Cochabamba no me acuerdo, no, que parece que era de Radio Progreso también de esa época, Radio Illimani, de esas radios que había en los informativos, escuchaba y trataba de sacar algunas cositas para después transmitir como telegrama, pues, en la radio de mi papá. Pero eso, a ver, ¿qué más te puedo contar de esa radio que le gustó tanto, que todo el pueblo estaba de acuerdo, las autoridades también, porque ellos facilitaron todo allí en Chulumani, les dieron hasta una vivienda, les apoyaron en todo. Entonces mi papá se vino con los equipos y parte de su discoteca, digamos, ¿no? Una cierta cantidad de discos, su consola, eran consolas pequeñas también, a lámparas esas veces, su micrófono, sus tocadiscos, y esa era la radio, y el equipo, la antena que había que colgar de un árbol a otro árbol, y escuchaba la gente, ¿no? Y dentro de las actividades, digamos, como ya la radio se fue popularizando, o sea, formó parte de la población, en principio de Chulumani, y después las diferentes comunidades hacían el esfuerzo. En Coripate comenzaban a escuchar apenas, dicen Irupana también escuchaban. Entonces mi papá comienza a apoyar más en las actividades deportivas, en los campeonatos que tenían allá, pero él ayuda, apoya, después ya con las transmisiones. De ahí aparece Camilo Bianchi, por ejemplo, como uno de los relatores. Y él se mete a la radio y dice, don Castillo le ayudo. Entonces él ha agarrado la grabadora, estirábamos cable desde el estudio de la radio hasta la cancha esas veces, ahora estadio, en Chulumani. O sea, deben ser como unos 50 o 60 metros, 2 cables. Y a conectar a la grabadora. Y atrás me mandar señal a través de los cables hasta el estudio. Y de ahí empezaba él a transmitir los partidos deportivos. De ahí empezó, él aprendió, digamos, ¿no? Tenía una linda voz, animado, empezó a relatar todo y después fue a trabajar con Radio Deporte, estuve en otros lugares ya trabajando, o sea, fue muy conocido, te hablo de Camilo Bianchi. Y así después hicieron festivales folclóricos. Y en los festivales folclóricos venían de las comunidades del mismo Chulumani, habían grupos, los jóvenes que cantaban, todo eso. Y resultado que de ese producto, de esos festivales, logra formar una comitiva para ir al festival, al 5º Festival de la Canción Boliviana en Oruro. Hasta ahora es Aquí Canta Bolivia. Bolivia. Sí, ahí logra inscribir, mi papá no sé cómo, pero la cosa es que llega a inscribir a la delegación de Chulumani, porque La Paz no fue ese año. Entonces, ¿qué es lo que llevamos de Chulumani? Llevamos como candidata a la ñusta, Angélica Clavijo, una morena de Chicaloma. Después llevamos a la saya del Gran Poder, los negritos de Chicaloma. Y después había un conjunto musical autóctono, el nombre que tenían los Sutis de Chulumani. En los Sutis estaba Mena, el que ahora tiene el grupo Coca, Víctor Hugo Mena. Él y sus hermanos forman este grupo, los Sutis, y nos vamos al festival. Y en el festival, la primera presentación, claro, como veníamos de una provincia, supuestamente, porque todas eran representaciones departamentales a veces, pero a nosotros nos aceptaron, como te digo, de una provincia de La Paz, no como departamento de La Paz. Tampoco quisimos decir que éramos representantes del departamento, no, sino de Subyunga, de Chulumani, del departamento de La Paz. Entonces nos ponen como la primera presentación, oye, y les gustó. Sobre todo lo de los negritos del Gran Poder, la saya. Por primera vez habían visto eso con su ropa así normal, con sus tambores que empezaron a desempolvar, los cantos, el caporal que había ahí, Jesús Pedreros creo que era, pero era increíble cómo cuando suenan los tambores, pues es otro mundo para ellos, comienzan como a volar.
sus figuras que hacían con los pasos, les encantó todo eso. Después los shutis de Chulumani, y igual se presentan como conjunto, después como trío y como dúo, porque la exigencia era tener las diferentes categorías. Entonces nosotros habíamos ido con un grupo, y del grupo el Víctor Hugo Mena dice, bueno, formamos un trío y formamos como solista. Entonces entramos solistas en tríos y el conjunto vocal instrumental. Y salieron el resultado final del festival, la ñusta boliviana de la delegación de Chulumani. Finalistas en sus categorías, los Sutis de Chulumani y los Negritos del Gran Poder. ¿Qué te parece? Es una satisfacción, ¿no? Buenísimo. Y eso, digamos, como resultado de algunas actividades del apoyo de la radio de mi papá, pero que logró, digamos, que toda una población se movilizara. Y al retorno, porque al principio los de la alcaldía, del Departamento de Cultura, eso de en La Paz, creo que ni importancia nos dieron, es más, hasta no sé si se molestaron o no, porque íbamos como La Paz sin ninguna autorización, sin haber participado. Y al retorno, cuando vieron que la ñusta boliviana salió de la delegación nuestra, finalistas estos dos conjuntos en autóctono y en vocal instrumental, nos hicieron una pequeña recepción ahí en la alcaldía de La Paz. Y después a Chulumani, pues ya en Chulumani, en el teatro armaron un lleno completo, hacer ver los premios, los trofeos, los diplomas ahí, hacer un pequeño acto y el reconocimiento también, claro, a mi papá, ¿no? Porque él había organizado, en la iniciativa de él, había organizado todo esto y llevó a esta delegación. Y esa fue Radio Agricultura. Después, como yo había salido técnico en producción ganadera, entonces tenía que hacer también el cuartel, el servicio militar, ¿no? Y bueno, estuve preocupado, digo, ahora, ¿dónde me presento? Allí en Chulumani, hasta ahora sigue hay una granja militar, CIMA 2 llama. Entonces me hice amigos ahí con el comandante y venía por temporadas el comando, pertenecía al comando de ingeniería. Un capitán Yoran Gassi venía ahí a ver y él había estado haciendo un proyecto de cómo mejorar, cómo realmente convertirlas a estas granjas militares, aparte de la instrucción militar, que también sean productivas para lo que son, porque tenían, el comando de ingeniería en La Paz tenía esta granja militar en Chulumani, tenía en Azafranal, sobre el lago Titicaca, y tenía también en Lilata. Entonces me contactan conmigo, me dicen, aquí hay un joven que recién ha llegado a la Argentina, ha estudiado y él de repente puede servir. Me habla y me dice, mira, tenemos interés en que estas granjas funcionen en la parte agropecuaria. Y le digo, ya estoy interesado, le muestro mis documentos, todo eso, mi título, y oye, me dice, ¿tú no has hecho el cuartel? No. Entonces, ¿por qué no prestas el servicio militar en compensación? Pero ¿cómo? No, no te preocupes, yo hago todos los trámites. Así que en noviembre del 73, creo, me incorporé al ejército con el grado de subteniente honorífico y me pagaban el sueldo de suboficial inicial. Así que feliz. A ver, estuve ahí un año. Claro, hacía también la instrucción militar, los 3 meses, pero paralelo a eso, a la instrucción militar con la gente que allí en Chulumani había como 11, 12 soldaditos nada más. En Azafranal había más, había alrededor de 30 en Azafranal. En Lilata habían como 8 soldaditos que eran los que atendían la granja. Entonces en Chulumani empezamos a implementar la crianza de chanchos y de vacas para la producción de leche. Y después la producción, ellos ya hacían la producción de maíz, poroto, papas, esas cosas, ¿no? A mejorar todo eso. Y eso les fue gustando, claro, no solo a los soldaditos de ahí, porque teníamos para cada mes casi para servirse un lechón, después cada cierto tiempo también servirse la leche vendíamos en Chulumani. Y en Azafranal había mucho ganado lanar, o sea, ovejas. Entonces yo había trabajado con raza Cosriedel, conocí esa raza, después con los chanchos también, con ganado vacuno de la misma manera. En Azafranal y Lilata habían también, entonces compramos varias sementales de raza Cosriedel para mejorar, tanto en Azafranal y en Lilata.
y unas cuantas ovejas llevamos a Chulumani, que no fue tan bueno, pero fue como experiencia, ¿no? Creo que unas 2, 3 madres llevamos, ya tuvieron sus crías, habían como 5 o 7 ovejitas, pero que sufrían por el calor, todo eso de Chulumani, había que estar siempre recortándoles, trasquilándoles la lana, todo eso. Y atentos a toda la desparasitación, todo eso, pues. Entonces, desde Chulumani atendía esa granja, atendía la granja de Azafranal, atendía la granja de Lilat. Reitero, la producción el mejoramiento y producción de ganado de ovejas, en Chulumani de chanchos y la producción de leche y la crianza de chanchos, ¿no? Después me retiré, me licenciaron al año, me han sugerido quedarme para continuar, o sea, querían reengancharme. Si aceptaba, no hubiésemos estado charlando. Y sí, dije, no nací para eso. A pesar de que me pagaban muy bien, mira, ya era subteniente. O sea, hasta ahora, claro, los enganchados, los incorporados llegan apenas hasta coronel, no sé, pero me quedé ahí. Entonces saqué mi licenciamiento como subteniente, les dije gracias, hasta luego, y no sé en qué están esas granjas, no sé. Después volví a Chulumani otra vez, ya mis papás estaban de retirada. En Chulumani había una granja, don Oscar Romero, que era el dueño de Jabones Patria antes, ahora creo que falleció ya. Él tenía un hotel a 15 kilómetros antes de llegar a Chulumani, San Antonio. Que habían comprado unos chanchos, les regalaron, dice, sus compadres, y no sabían qué hacer. Le mandaron ahí a San Antonio. Y el administrador de San Antonio dice, pero ¿por qué no hacemos una crianza? Y me encuentra, me dice, tengo esta idea loca, ¿podemos hacer? Le digo, pero claro, pero son criollas, pero no importa, pues. Empezamos con criolla, la cosa es que buscamos sementales y mejoramos. O sea, de 4 o 6 chanchas que le habían regalado, tenían sobre el camino, en la parte de abajo, tenían un terreno, entonces ahí empezamos a hacer construcciones y ahí empezó la crianza de chanchos. Empezamos mejorando. Después, cuando yo me salí, teníamos casi 80 lechones ya que íbamos produciendo, 2 años. Porque la crianza, la crianza de chanchos al principio es inversión, y el chancho además te come bastante, ¿no? Y después ya empieza el rendimiento, pero después de unos 2 o 3 años. Yo cuando estaba empezando ya a producir, digamos, el rendimiento, yo dejé porque ahí ya comienza mi otra faceta, por lo que es de Radio Yungas. Mis papás, mientras tanto, como se fueron, lo vendieron en realidad ya, la radio lo vendió mi papá. Mi hermana salió bachiller, ya todos salieron a La Paz. Y la radio agricultura lo vendieron a una persona que se fue por la zona de Yanacachi, no sé si en Yanacachi mismo. Supe que estuvo funcionando 1 año o algo más y después no sé, parece que ya no hay, desapareció ya. Y de ahí me casé en Chulumani con una chulumaneña, con mi esposa, con Blanca Lugones, que es de allá. Después, en el trajín de que mis papás estaban ahí, yo también ahí, entonces tenía bastante contacto con la parroquia, especialmente con el padre Jaime Potman. Y me apreciaban bastante, a mi familia de la misma manera, a mis papás, a mis hermanas. Y este padre me conocía, pues sabía de las actividades que hacíamos en la radio, todo, incluso a él le entrevistaba varias veces, participaba en la radio. Y él le había contado ya, los padres agustinos determinan poner una radio, pero una radio en serio, ¿no? Como parte de toda la obra de los agustinos allí en los Yungas. Entonces llega esa radio y ahí, digamos, a ver, hasta ahí sería mi primera faceta de Tupiza, Radio Agricultura, después mis estudios en la Argentina, el retorno, el haber estado en el cuartel, el ingresado al cuartel y después el haberme casado. Y cuando empieza, esta es la otra faceta, ¿no? Cuando empieza ya Radio Yungas, llega un hermano, Hans Lois, un holandés, un voluntario, y él viene para justamente organizar, armar la radio.
Entonces, mientras yo vivía en Chulumani y el trabajo era en San Antonio, tenía una moto en la que iba y venía, y cuando venía yo iba a ayudarles, porque casualmente mi esposa también, que era muy amiga de la parroquia, entonces ella vino a ser la primera secretaria de Radio Yungas, la que iba a organizar los primeros folletos, libritos que empezaron a llegar, a hacer inventario. Bueno, empezaban a hacer todo ahí. Y mientras tanto, este hermano Hans Lois, que compraba los enchufes, los cables, los micrófonos, consolas, él, él solo instalando. Entonces yo venía a modo de ir a recoger a mi esposa, después de salir de San Antonio a las 6, 7 de la noche, me quedaba pues a ayudarle a soldar, como también sabía esas cosas, había aprendido algo, entonces le ayudaba, ahí está el hermano Hans a soldar los cables, a acomodar los micrófonos, después hicimos el estudio, la sala de grabaciones, una consola linda. La consola de mi papá era pequeñita, o sea, la consola que ellos tenían ya una consola bastante grande, con una cosa así con 10 botones, o sea, ya más moderna. Y ese era el primer contacto, digamos, mi esposa trabajando ahí, yo yendo a apoyarle en la instalación, los cableado, todo eso. Y después me iba a trabajar. La Radio Yunga se inaugura el 16 de julio de 1978. Yo estuve ahí en la inauguración, todos jóvenes, changos ahí, entusiastas. Empieza la inauguración, hacen un acto, todo, y tic, la radio se apaga. Porque el transmisor lo tenían a 30 kilómetros del estudio de Chulumani. Entonces había un link, un enlace, y justo la cosa es que parece que se apagó. No había energía hacia Irupana, o hubo no sé, un trueno o qué, pero la cosa es que el equipo no funcionó. Y claro, se dan cuenta en el estudio, los chavos que están transmitiendo, se dan cuenta en el estudio, había autoridades, todo eso ahí en la inauguración. Y el que estaba animando dice, se ha apagado la radio, se ha apagado la radio. Y no iban a cortar porque ahí adentro escuchaban, pues por los parlantes, el micrófono, la consola, todo eso. Entonces yo me acerco y digo, sigan, continúen. Los que están aquí adentro no saben que se ha apagado la radio. Así que continuaron la inauguración, todo eso. Y después, claro, se les comunicó que ha habido problemas en el transmisor, pero que el acta salía, los agradecimientos, todo eso. Y de ahí es que el transmisor había fallado. Se quemaron unos diodos, que me acuerdo, se hablaba mucho de diodos. Y estuvimos en agosto, se inauguró en julio, y en agosto el hermano El Han me dice, Freddy, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Yo le digo, pero, mi otro trabajo, pero aquí te vamos a pagar lo mismo, mejor, además el trabajo es aquí, claro, me pinta la otra cosa, tú estás allá con animales, estás con chanchos, aquí mira, además tú tienes eso por lo que me has demostrado hasta ahora, habíamos grabado algunas cuñas, entonces tú tienes en el alma, me dice, tú eres radialista, entonces, mejor vente, tienes esta oportunidad, estamos empezando, me dice. Ya, inmediatamente, o sea, de la crianza de chanchos, de chanchero, vulgarmente me volví radialista, comunicador. Y ahí, esa es la otra faceta, ¿no? O sea, empezamos con Radio Yungas ya, y no, pues esto ya es la otra parte de mi vida. Freddy, ¿y cuántos años has logrado estar en Radio Yungas? 21 años. 21 años. ¿Cuáles son los logros que más recuerdas de aquella radio? A ver, en lo personal, la formación, la capacitación, la profesionalización, digamos, porque una cosa es ser operador, una cosa es ser locutor, y después ya, pero es diferente empezar a hacer los libretos, los formatos radiofónicos, las entrevistas y en serio, prepararlas, las entrevistas, después el editar, o sea, no, pues es otra cosa, ¿no? No es como, claro, antes agarraba el micrófono, hablaba, buenos días, ¿cómo están ustedes? Un saludo cordial, una animada, un chiste, por ahí aquí va este tema musical para ustedes, con todo cariño, con todas esas cosas, ¿no? Pero
cuando ya tenías que elaborar un programa, por decirte, había que escribir. ¿Y qué digo? Bueno, a veces la tendencia era siempre de buscar cosas, de escribir en difícil, ¿no? Agarrar el diccionario. Y después ya empezaron ahí, dicen, no, pero escribe como para que la gente entienda, o sea, así como hablamos todos los días, habla eso mismo, me dice este Hans. Después contrataron ahí a Pepe Cabanach, a José Cabanach. Un año antes era, creo, director de Fides, se había salido antes de Pérez y Vivarne. Se salió de la Fides, se vino a Chulumani a trabajar. Estuvo, creo, un año y algo más. Entonces, él, pues, a orientarnos, a guiarnos a los demás, los restos jóvenes, varias chicas, en hacer programas, ya mejorar la locución, o sea, ya el trabajo más, cada vez más seriedad, más responsabilidad, ¿no? Más dedicación. Entonces, cómo hacer los libretos. Después, bueno, así va saliendo la radio. A ver, en la forma de cómo ha ido mejorando, digamos, lo que es la comunicación. Después tuve la suerte de que llegó Andrés Hertz. Después estuve en Aler, todo eso. Andrés Hertz, José Ignacio López Vigil y Humberto Van der Burg eran los tres, les decía, ¿no? Los tres grandes de la comunicación de esa De época. Radio Enriquillo, en realidad, en República Dominicana. Claro, desde ahí se vino Andrés Hertz y José Ignacio se quedó en Ecuador, al igual que Humberto Van der Burgen, también fue, creo, el presidente de ALER, esas veces, el director ejecutivo de ALER. La cosa es que entre los tres que trabajaban en Radio Enriquillo apareció Andrés Hertz en Chulumani, para mi suerte, ¿no? Y para la suerte de Radio Yungas y para los otros compañeros también que estaban ahí. Guimer Zambrana, José Luis Almanza, Franz Hulo, varios otros compañeros más, ¿no? Y compañeras. Freddy, yo recuerdo a la esposa de Andrés Hertz, Catalina, que era Catalina, ingeniera agrónoma. sí, Seguramente que falleció han hace desarrollado poquito. acciones con ella. Claro, claro, lamentablemente falleció hace poquito ya en Bélgica, la Catalina. Estuvimos siempre casi en comunicación, no seguido, pero de vez en cuando, ¿no? Cuando él ya dejó lo que es leer. En una oportunidad vino aquí a Cochabamba, a la radio Pío 12, Andrés, entonces le invité a la casa, hemos compartido un momento, y después ya se fue y se jubiló. El trabajo que Andrés hizo fue, digamos, con la radio, mejorar la radio, y su esposa apoyar el IGMI, que allá había un centro de capacitación para la mujer yungueña, que también es una obra de los agustinos, pero que estaba a cargo de las hermanas dominicas de la presentación. Entonces la parte de agropecuaria, mejoramiento de la alimentación, la salud, ella ahí y el Andrés, estaban felices, chochos ahí, ¿no? Estuvo más de un año y también vino a reforzar, digamos, todo el trabajo que habíamos hecho con los reporteros populares. Los reporteros populares, a ver, de manera tan desordenada que estamos hablando, es otro acápite, ¿no? Creo que eso en Radio Yungas, digamos, no sé si saca pecho o qué, pero como son los pioneros con los reporteros populares en Bolivia, entonces, con todos los problemas, los errores con los que hemos ido llevando adelante, es otra obra, es otro momento, digamos, interesante en todo mi proceso que he vivido en la comunicación. A ver, para contarte, no sé si quieres así rápidamente de los reporteros populares. Convendría, porque la gente debería saber esto. Entonces, Hans Lois, el director, él dice, ¿cómo hacer? Claro, la comunidad agustina en realidad, ¿para qué pusieron la radio? Que no era solamente para emitir discos, mensajitos, saludos. Entonces había que hacer algo, había que apoyar a la población, dar mensajes que realmente les sirva a la población, ¿no? Tanto evangélicos, después tanto informativos, en todo ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que determinaron? Dice, ¿cómo hacer
que la gente se involucre en la radio y no esperar a que vengan a la radio, sino más bien que la radio esté ya en el pueblo. Y se les ocurre, pues, en la organización sindical, no sé si es ahora así, antes había una cartera que era de Secretaría de Prensa y Propaganda en los sindicatos. Y ¿qué papel jugaba en el sindicato? No sé, pero me imagino que de alguna parte han copiado, ha quedado así. Entonces, era el secretario ejecutivo, secretario general, secretario de Hacienda, secretario de Prensa y Propaganda, eran vocales, todas las carteras que había, ¿no? Entonces dice, esa Secretaría de Prensa y Propaganda haremos funcionar, pues, les invitaremos. Al año siguiente, 78, sale la radio, el 79, cuando ya empieza a mejorar la parte, porque casi más de 3 o 4 meses estuvimos sin radio, hasta que vuelvan a instalar el equipo, hasta que lleguen los repuestos, todo eso. Y después es que convocamos al año siguiente, convocamos a los secretarios de prensa y propaganda para que vengan a capacitarse a la radio. Ya es que salen los reporteros populares, entonces, en la radio, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Hacerles conocer la radio, después a ver cómo pueden hacer una noticia, elabora en papel, con las preguntas básicas, ¿no? ¿Qué? Espacio, ¿quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ya. Con esas 5 preguntas, para practicar con ellos, ¿qué es lo que deben poner? ¿Cómo? A ver, entre ellos, entrevistar, a escribir. Había algunos que no escribían bien. Entonces, ya a partir del segundo taller, pusimos como condición, deben saber leer y escribir y debe ser nombrado por la comunidad, por la organización. Entonces, así empezó. Así empezó lo de los comunicadores populares. Los problemas que empezaron a surgir es por la comunicación. Ellos se llevaron los papeles, todo eso para llenar, hacían las entrevistas. Entonces, uno de los primeros problemas que tienen es lo de con los transportistas. Además, ¿para qué están mandando? Dice, ¿no? Para Radio Yungas. No sé, no creo que voy a poder. No les decían no, pero les ponían obstáculos. Y después nos dimos cuenta, porque claro, a través de la radio íbamos cuestionando nosotros el exceso de los cobros de pasajes, el maltrato, lo que abusaban a veces en el cobro de la carga de la naranja, todas esas cosas, el mal servicio de los camiones. Entonces, cuando alguien quería mandar algo a Radio Yungas, uno que otro traía, pero pues la mayoría decía, no voy a estar, o voy a pasar, o de noche voy a ver a quién voy a dejar. Era uno de los primeros problemas de cómo hacían llegar, pero se daban modos para hacer llegar sus noticias. Había sus hojas que a veces llegaba en el mes, claro que eran 2, 3 días que podían estar, o de algunas comunidades horas, pero tardaba tanto que a la semana, a las 2 semanas llegaba, y nosotros de manera retrasada los leíamos, pues tal como veníamos, hacíamos algunos arreglos, y en tal fecha ha pasado esto, entonces algunos llegaban a tiempo, como citaciones, por ejemplo. Va a haber una reunión tal fecha, esto nos hace llegar el reportero popular de la comunidad de Chimazi, por decir, de la población de Tacma, de la comunidad de Colpa. Entonces, íbamos mencionando los nombres de las comunidades y de los reporteros. Y eso les empezó a gustar, porque el nombre de su comunidad salía por la radio. El nombre de sus reporteros salía por la radio. La actividad que realizaban salía por la radio. Y eso fue mejorándose cada vez más, pues. Después ya con la llegada de Andrés Hertz, mejoramos todas las cosas. Yo tuve la oportunidad de hacer un viaje a Ecuador, dentro de todo el plan que tenían los padres agustinos. Desde que me vieron, desde la primera vez que me contrataron, me incorporé con ellos, todo eso, parece que ellos ya fueron pensando en que debería ser algo más yo en la radio. Y de ahí es entonces que aparece a través de Aler y Herbol, lo difunde a sus afiliadas, un encuentro, un taller para uso de multimedios en Riobamba.
Me mandan ahí. Yo fui, era una semana ese taller. En Riobamba, ves, como secretario ejecutivo de ALER estaba Miguel Urioste. Entonces, un boliviano compañero a charlar todo eso ahí, no le conocía, ahí nos conocimos todo eso. Qué bien, de los padres Agustín, del padre Jaime, de Hans Lovis, pucha, qué bien, conocidos ya ellos, ¿no? Me reciben bien, nos vamos de Quito a Riobamba, en Riobamba nos instalamos y participamos ahí de ese taller, o sea, de cómo hacer diaporamas, después cómo hacer cartillas, cómo hacer un periódico, cómo hacer programas radiales, teatro, títeres, eso, cómo llegar a comunicarse, usar formas de comunicación para llegar a la población. Interesante, éramos más de 30, o sea, había de casi de todos los países de América, ¿no? De México también había, y de Centroamérica. Entonces, un grupo numeroso. Y entre los que estaban ahí dando el taller estaba Amador. Rosario. Exactamente, Amador Rosario, que escribió después un libro, y ellos habían hecho una experiencia de reporteros, de corresponsales populares en radio INERPE, en Riobamba. Entonces, mientras charlábamos en el descanso, todo eso, le digo, mira, claro, ellos preguntaban qué es lo que hacía en la presentación, también dijimos, ¿no? Tenemos reporteros. Yo vengo de Radio Yungas, la producción de coca, la coca siempre, ¿no? Anunciando, porque es así, es la zona tradicional de la producción de coca. Y allá tenemos los reporteros populares, somos una radio todavía nueva. Y eso, escuchó esto y en uno de esos momentos me dice, oye, Freddy, ¿qué es de los reporteros populares? ¿Con qué experiencia? ¿En base a qué están haciendo? Pero le digo, así se nos ocurrió. A Hans Lois, al director, se le ocurrió ver cómo tener más presencia de la gente, de las comunidades, en la radio, en las comunidades. Dice, mira, nosotros hemos llevado una experiencia linda y estamos escribiendo aquí un libro. Después fue interesante porque en formatos y todo fue el libro que publicaron, ¿no? Y él me cuenta, me dice, y me regala un folletito, el primer folletito que habían escrito ahí para los reporteros, para los corresponsales populares allí en Riobamba, en ERPE. Me lo agarro eso y traigo, pues. Es otra experiencia, a ver así rapidito ahí lo de Riobamba empezó. No me olvido, sobre todo porque conocí a Monseñor Proaño. Tuve la oportunidad de visitarle, nos recibió, entonces le entrevisté, tengo una foto también ahí. O sea, hablar con Monseñor Proaño realmente ahora yo digo, es un lujo. Es tan lindo porque de las cosas que él, cómo lo expresa, o sea, con tanto conocimiento, con tanto amor, con tanto cariño a la humanidad, a las personas, a las organizaciones. No, es otra cosa, ¿no? Entonces, a veces nos quedábamos nosotros, una compañera de Pío XII, más íbamos, un poco callados, tímidos todavía, porque todavía no era tan canchero como ahora, ¿no? Hasta podía hacerme saludar otra vez, pero no. Entonces, y él nos decía, mira, ustedes vienen de Bolivia, de los centros mineros, qué hermosa experiencia, qué linda vida que tienen, porque él tenía el Frente de Solidaridad con los Derechos Humanos, si mal no me equivoco. Y una de las preguntas que yo le digo, pero yo conozco en Bolivia la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ¿y por qué no es lo mismo aquí? Me dice, mira, me dice, la experiencia que yo tengo con algunas asambleas de derechos humanos que solamente defienden los derechos de los hombres de izquierda, me dice, o de los que no son de un grupo sectarizado, me dice. Entonces, no, en cambio, con el Frente de Solidaridad, lo que pretendemos es, dice, defender los derechos humanos. Entonces ahí nos empezó a explicar la situación en Ecuador, a veces era terrible todavía, ¿no? O sea, en las comunidades, todo eso. Radio Don Bosco de Cami. ¿En qué circunstancias pasas a trabajar en aquella emisora? En Herbol llega a la radio, dice, a ver, Freddy Ordóñez tiene que continuar, dice, su beca de intercambio radiofónico. Me mandaron a la Pío XII, en la Pío XII estuve una semana, en Aclo Tarija, en la radio Aclo Tarija estuve otra semana, en Radio Santa Cruz
en ir a Santa Cruz también una semana. Entonces, de todas esas cosas había que hacer algo, pues, ¿no? Había que mejorar ya. Entonces, de ahí es que me empecé a meter más en la programación, o sea, lo que era información y programación de la radio. Ya ir ordenando las cosas, todo decía, bueno, ya había algo de experiencia, había visto tantas radios, pues algo tenía que aportar también a la radio, ¿no? Claro. Entonces eso, y después salieron los padres agustinos, dejaron los yungas, la radio pasó al arzobispado y en comodato pasó al programa Cana y nos recontrataron otra vez. Entonces de ahí es que yo quedé como director, estuve 5 años como director, en total 21 años he estado en Radio Yungas, casi 21 años. Entonces a los 21 años el director de Cana dice, como ya era un brazo más, digamos, Radio Yungas, todas las otras obras que tenía Cana, tanto en el altiplano y en los Yungas, entonces dice, vamos a renovar todo, además vamos a buscar nueva gente y todo eso. Nos gustaría que estén, pero no dijimos, ya mejor oportuno cambiar también, nos vamos. Yo era parte del directorio de Herbol, entonces una de las últimas reuniones me presenta en Herbol, porque casi todos, no sé si recuerdas, alguna vez cuando nos encontraban me decían que yo era parte del inventario de Radio Yungas. Y llego a la asamblea, les digo, esta es mi última asamblea porque ya no pertenezco a Radio Yungas. ¿Cómo? Dicen, ¿no? El padre Roberto Diuré estaba entre el padre Serafino y otros más. Y se sorprendieron. Les digo, sí, no, hemos terminado el contrato, o sea, ya estoy sin trabajo, no puede ser. Así que si alguno de ustedes, estoy libre, estoy disponible, les digo. Y claro, inmediatamente después surge el padre Roberto dice, estamos pensando en Cochabamba, pero no es ahora. No es ahora, dice, pero lo tengo presente, me dice. Después de Santa Cruz también, hay posibilidades, dice, si no encuentras algo, pero es alejarte de tu familia, alejarte del lugar donde estás. Si no encuentras algo, entonces después, dice, podrías, pero está abierta la puerta, me dice. Termina la asamblea y el padre Serafino me dice, ¿es verdad lo que has dicho, que ya no estás en Radio Yungas? Sí, le digo, sí. Mira, yo no te ofrezco, pero más bien te invito a que vengas a conocer Cami. Allá le digo, listo, padre. Me avisas cuando porque estaba entregando la radio, inventarios, todas estas cosas. Cuando estés disponible, ven, me dice. Y estuve en comunicación con el padre Serafino por teléfono, ves, no había los celulares como ahora. Había que hablar por hora. Por el CCP nos ayudaba muchísimo. O sea, el que atendía allá en Cami le digo, por favor, digo al padre Serafino, quiero hablar. Ya, entonces, al teléfono. Y le digo, padre, en junio puedo ir. Mira, dice, yo estoy bajando el 23, estoy bajando a Cochabamba. ¿Por qué no vienes? Ya le digo, me esperas ahí. ¿Dónde quieres que te recoja? Pues él le digo, en la esquina del correo, ya pues, con mi maletín, en la esquina del correo le espero. Y el padre Serafino, como siempre, viene en la madrugada de Cami y se va en la noche de aquí. Para llegar en la madrugada tengo otra vez a Cami. Entonces, como a las 4 me recoge, vamos a servirnos algo, mientras seguía haciendo sus cosas. A Cami llegamos como a las 12:30, 1 de la mañana ya del 24 de junio. Me da el cuartito donde duermo, donde tú también llegaste, creo, ahí uno de sus cuartos, hay una cama. Y al día siguiente me dice, aquí a las 8 desayunamos. Al día siguiente ya a las 8 siento bulla ahí. Claro, la escuela, el colegio, todos los alumnos iban por ahí. Y bajo a desayunar, ya estaba el padre Serafino, estaba el padre Miguel Ángel. Y a desayunar, me invitan todo eso. Me dice, ahora vamos a hacer un viaje, me dice. Entonces, en su vagoneta, y afuera había un grupo de chicas y 2 changos, 2 jóvenes. Y yo digo, seguramente el grupo juvenil. Ya, vamos, chicas, chicos, vamos, dice el padre Serafino, agarra, sale con su mochila, nos vamos a ir a Chivimarca. Y como a las 9:30, rumbo a Chivimarca, en menos de media hora, un poquito más, estamos ya en Chivimarca nos bajamos y ahí me dice, estos que ves, estas chicas y estos 2 chicos, estos son la radio Don Bosco. Me sorprendí por la juventud. Ya.
¿no? Dos habían salido bachilleres ese año y el resto estaban todavía en el colegio. Oh, ya. Y el mayor era de una comunidad, en Misquisime que le llamaban, él era de una comunidad que hacía los programas en quechua y que salía a las comunidades, todo eso. Mm. Y esa reunión fue una especie de evaluación de Radio Don Bosco. Y yo a escucharles, me dan también un cuaderno a mí, un lápiz y a anotar todo lo que hacían. Entonces ellos hablaban de los programas que hacían, que eran más programas musicales, la retransmisión de todo lo que grababa en las comunidades. Había una especie de informativo, pero que era más casi como avisos, ¿no? Que no era informativo, pero hacían así cosas en la radio. Anotar y ellos decían cómo hacer, cómo mejorar, qué hacer. Y yo, claro, aparte de preguntarles en muchas cosas, me entrometía también ahí y les sugería algunas cosas. Y el padre Serafino dice, estamos tentándole a Freddy para que venga, a ver, ojalá le guste, ojalá le convenzan a usted, le decía. Y terminamos ese encuentro ahí, claro, con algunas recomendaciones de cómo deberían hacer. Tenían bastante entusiasmo de los chicos, de las chicas especialmente que tú también les has conocido. Retornamos al día siguiente, sí, al día siguiente retornamos el 25, 24 de febrero, el 25 retornamos otra vez a Cami, era un sábado, y el padre Serafino me hace conocer toda la obra, toda esa maravilla que hay en allá, su taller de carpintería, su panadería, su taller de mecánica, y sus sueños, ¿no? De la hidroeléctrica, cómo hacer el proyecto agropecuario, el proyecto de las mujeres, de tejidos, todas esas cosas. Me empieza a contar todo eso y me dice, como ves, necesito la radio para que nos ayudes, para que nos apoyen en estas cosas. O sea, queremos retomar con la radio lo que era antes. Antes había sido una radio muy buena, ¿no? Muy escuchada. Tenían igual locutores, tenían periodistas, o sea, gente profesional, gente capaz tenía ahí, ¿no? No estoy diciendo que son incapaces los que estaban ahí, no, más al contrario, son demasiado dinámicas, entusiastas, pero claro, les faltaba. Y ellos hacían radio, entonces le digo, padre, ya, listo, vendré. Pero no puedo todavía venir ahora. Terminaré de hacer todas las entregas allá en Yungas y después con gusto yo le aviso. No, tómate tu tiempo, me dice, el que está aquí, había uno que estaba, Freddy Tarifa, pero ya estaba de salida, se iba allá para Caní. Dice, él va a estar todavía, entonces no tengo problema. Tómate unos 2, 3 meses, avísame para que vengas. Y ya, yo pensaba ir en diciembre de ese año. Pero a finales de julio el padre Serafino me llama y dice, Freddy, te necesito urgente. Ya has arreglado tus problemas, por favor, quiero que te vengas. Porque el anterior, Freddy Tarifa, dejaba Cami. O sea, dejó Cami. Trabajó hasta el 30 de julio y desde el 1 de agosto dejó. Se fue. Y me llama, me dice, tienes que venir, Freddy, por favor, tienes que hacerme ese servicio, ven, ¿puedes? Ya le digo, listo. Así que me vine, pues. Desde el 1 de agosto estoy ahí en Cami. Cuando llego, había que apoyar al grupo de las chicas, que la mayoría de las chicas, y en las fotos vas a verlas, y a los 2 jóvenes que habían, a reordenar un poco las cosas. Bueno, haz esto así, a ver, hacer los libretajes, cómo hacer, pero entusiastas desde el principio. En eso después lo de Voces Unidas apareció como profesionalizarse, les animamos, les motivamos, ya adentro, todos inscritas, y hacían la práctica y la teoría, pues, ¿no? Que iban recibiendo a través de los textos, después de la presencia tuya también. Se fueron profesionalizando más, o sea, resultaron tan buenos en radio, especialmente en quechua, en Aymara, según Dino, ¿te acuerdas del Aymara? Expertos en hacer sociodrama, hasta grabamos 2 o 3 novelas para una institución en quechua. Después con un programa, hicimos varios programas educativos con sociodramas, cómo cultivar papa, cómo criar
conejos, chanchos, llegando incluso elaborando las cartillas, llegando a eso lo preparaban en los programas en quechua, con sociodramas, y deben estar grabados por esos programas muy bonitos. Después educación sexual con los jóvenes, después de lo que llaman pedagogía familiar, matrimonio, cosas así, pero en quechua, ¿no? Claro, de materiales que nos proporcionaban también que había ahí de los salesianos, de todos esos materiales, convertirlos para radio. Entonces, como ves, se volvieron realmente profesionales. Y los reporteros populares que allí había, también había que retomar, se retomó eso, otra actividad muy linda, gente también muy comprometida, de diferentes comunidades. Ahí yo me acuerdo de uno que se caminaba casi todo un día desde Calchani para llegar a la radio a dejar su noticia o para participar en los talleres que hacíamos generalmente de 4 o 5 días o de una semana. Caminaba todo un día y a pie porque no había movilidad esas veces. Entonces, después el padre Serafino se le ocurre poner equipos de banda de 2 metros en diferentes comunidades. En Radio Yungas, me olvidé decirte, también ese era el otro sistema que después se implementó en varias comunidades, que facilitó mucho a los reporteros para que a través de eso hagan llegar a la radio. En Cami, lo mismo. Entonces, había en las postas sanitarias, especialmente en el sector del distrito de Cami, es que a través de esos equipos hacían llegar todas sus noticias, ¿no? Esa es otra cosa muy bonita. Después, ¿qué vas a ver? La gente ya profesional, tuve que salirme, lamentablemente ya por problemas de salud, de familia, tuve que salirme de Cami después de haber estado 11 años, mira, y tan rápido. En realidad yo fui, dije máximo 2 años, se aguantaré. Y como si nada, pasaron 11 años, me acostumbré muchísimo, me volví en salesiano más, en Yungas Agustino y en Cami salesiano. Acompañé en toda esa obra, en todos esos sueños que sigue llevando adelante el padre Serafín. Esa es otra cosa linda. Después, dentro de eso, la presencia en la red quechua, ¿no? En la red quechua, una red quechua que ya estaba hecha, a motivar, a animarla, a que los quechuas salgan a satélites. Esa fue la cosa, porque hacían el intercambio de CCP, de cassettes, después los programas que hacían a través del satélite que tenía ALER, pero la cosa es cómo hacer nodos. Entonces ya como mandato de la red quechua de Bolivia lo nombran varias veces coordinador dentro de eso. Entonces a obligar casi a leer para que consiga un proyecto para que la red quechua funcione ya no con pasantías como estaba hasta esa fecha, sino con nodos que funcionen tanto en Ecuador, en Perú y en Bolivia. Y funcionó. Y hasta ahora creo que sigue todo ese trabajo. Dentro de todo, había que viajar constantemente a Lima, a Quito, venían a La Paz para hacer las evaluaciones, las planificaciones, todo eso. Y dentro de este trabajo le gustó muchísimo a los de la SOCAM, a los Atikamekw Montañés Canadá. En Canadá. Y nos invitan. Y llegamos a Quebec. En Quebec estuvimos toda una semana, en los 20 años justamente de la SOCAM, de la Sociedad de Comunicación Atikamekw Montañés. Fuimos a visitar 2 comunidades, fue otra experiencia muy bonita, pero eso es como producto, digamos, de lo que hacía la red quechua de ALER y Herbol, la red quechua de Herbol. Entonces, esa es, digamos, ahí también estuve apoyando un poco porque la red quechua en Bolivia ya es una red, esto es otra obra linda de comunicacional que hay que hablar también de eso, pero ya tenía vida, ya era hecha, y muchos compañeros, era un proyecto ya bien consolidado en Bolivia, ¿no? Pero no era tanto así en el Perú y en el Ecuador, eran bastante débiles, incipientes, tenían radios, pero no, por decirte, a ver, en el Perú había una radio que el que era responsable de la red quechua en el Perú era el que hacía la limpieza de las radios. Entonces no tenía el valor que se tenía que darle. Entonces lo que hicimos fue, en la línea de Herbol, de las red quechua de Bolivia, profesionalizar, pues capacitar más a todos los personales que formaban la red quechua, tanto en Perú, en Ecuador y en Bolivia. Ese fue el camino, se logró un financiamiento ahí
y se logró adelante. O sea, hubo muchos talleres, bastante capacitación, entonces, digamos, hay la satisfacción también de haber aportado un poquito, apoyado a todos los compañeros anteriores de la red Quechua para que esta red Quechua en Bolivia y la Quechua en Aleph funcione. Y después, ya mi finalización, en la asamblea de Herbol me hicieron un reconocimiento en la asamblea, fue en Santa Cruz el 2010. Yo me sorprendí realmente por todo el trabajo, dice, por su contribución en la formación de comunicadores comprometidos con la reivindicación de los pueblos, y etcétera, Santa Cruz, marzo del 2010. Yo quiero agradecerte por la predisposición que has tenido de compartir esta tu semblanza de vida en Memorias que Perduran. Te pediría tu despedida del público que va a ver el programa. Gracias, simplemente gracias. Mi reconocimiento a las instituciones por donde he pasado, a las personas y a ustedes, ¿no? Por escucharme un momento, por compartir, por conocer. Creo que a veces es bueno, es una manera también de entrelazarnos, de hacer más amigos, de hacer más amistades. Aquí tienen a un servidor, a un tupiceño, yungueño, paseño, ahora cochabambino. Con todo cariño, Cristino, gracias. Gracias, Freddy. Yo había anotado Tupiza, Chulumani, Yungas, Cami, Cochabamba. Precisamente sí. Esos espacios de trabajo donde has podido aportar con el arte de la comunicación radiofónica. En tu semblanza de vida, yo por lo menos me entero que habías estudiado 4 años en la Argentina siendo técnico agropecuario, que de todas maneras ha servido también para incorporarlo en la radio educativa, en la radio popular, como experiencia que se ha desarrollado tanto en Radio Yungas como en Radio Don Bosco de Cami. Un trabajo infatigable, un trabajo de aporte, sobre todo en la radio educativa, en la radio popular. No aquella radio como la comercial que solo emite programas a través de su centro de emisión. Estas emisoras educativas, al contrario, han dejado las 4 paredes de la locución para salir al encuentro del público que desarrolla una serie de actividades y manifestaciones culturales, cívicas, folclóricas que la radio ha ido recuperando a lo largo de su trabajo. Ha sido grato conocer esta tu semblanza de vida. Unas conocidas para mí, pero otras facetas también desconocidas que la compartes en Memorias que Perduran. Gracias, Freddy. Un abrazo.